Hola, soy Hans-Georg Gadamer, creador de la nueva hermenéutica, autor de Verdad y Método. Cordial saludo para todos. El día de hoy les vamos a compartir acerca de la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer nació en el año de 1900 y falleció en el año 2002. Fue un filósofo alemán, autor de ensayos de historia de la filosofía, estética y filosofía de la historia. Fue el padre de la hermenéutica contemporánea. Algunas de sus obras son El problema de la conciencia histórica, La dialéctica de Hegel, La idea del bien en Platón y Aristóteles, y el más conocido, Verdad y método, fundamentos de una hermenéutica filosófica. Algunos conceptos claves que debemos tener en cuenta para entender estos métodos son la hermenéutica, que es el arte de interpretar textos originalmente sagrados según la Real Academia de Historia. Desde Gadamer, es la historia de la verdad y método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. Para Gadamer tenía él un interrogante muy clave y es ¿cómo es posible comprender? Otro término es la fenomenología, que es el estudio filosófico de las estructuras de la conciencia mediante el análisis de los fenómenos que captamos a través de los sentidos. Y por último, tenemos la hermenéutica filosófica, que es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Además, está orientada a la comprensión y consideración de lo que queda por decir después de lo que se dice para terminar un acuerdo. Concepciones del pensamiento de Gadamer. Carácter móvil de la existencia del ser humano. Esto repercute en la comprensión. No puede haber una comprensión definitiva, pues somos finitos. Tenemos también integrar el proceso de la ciencia y del pensamiento. Se fundamenta en un lenguaje común. Está orientado a la comprensión de las condiciones de la solidaridad humana. Aprender la virtud hermenéutica. Es la experiencia de comprender al otro. Para llegar a este punto es necesario el olvido de sí mismo. Y como última tenemos arte y religión. Para él era fundamental el arte y la religión, ya que hay prejuicios, deseos y puntos de vista, conduciendo a salir de nosotros mismos y permitir que lo otro ingrese en nosotros. Gadamer y la comprensión. Distinguimos ahí 4 postulados de él, que la comprensión, que es un proceso constante de evolución, que para que haya una comprensión debe haber una participación activa del intérprete y su capacidad de relacionar su propia experiencia con el texto o la situación que se está interpretando. Los prejuicios, todos tenemos prejuicios y estos influyen en nuestra comprensión. También tenemos un horizonte de comprensión, que es el conjunto de experiencias y conocimientos previos que influyen en todo lo que comprendemos. El lenguaje, medio fundamental para la comprensión, ya que es a través del lenguaje que se construye el mundo de significados que nos rodea. Sin embargo, reconoce también que el lenguaje puede ser un limitante, ya que la comprensión puede ir más allá de las palabras. Y por último, la fusión de horizontes. Para una comprensión de verdadera debe haber una fusión que es la capacidad de entender el punto de vista del otro sin perder nuestro propio horizonte de comprensión. Bueno, yo les voy a hablar sobre el círculo hermenéutico de Gadamer. Gadamer, dentro de su libro Verdad y Método, pues tiene una serie de fases para su estudio metodológico. Este estudio, estas fases han sido aplicadas en varias disciplinas, como son el área jurídica y pues también algunas tesis de grado. En estas tenemos la precomprensión, segundo, reconocimiento de prejuicios, siguiente, función de horizontes, oímos el texto, aplicamos un sentido y por último hacemos unos interrogantes. Nosotros tenemos un ejemplo para ejemplificar este método. El estudio de caso es una interpretación del cuento de la Cenicienta que hizo un docente a los estudiantes de grado tercero. Lo primero que hicieron fue una precomprensión o ideas previas del texto, donde cada uno pues dijo más o menos qué pensaba que era el texto. Luego leyeron el cuento en voz alta.
hicieron un diálogo interpretativo de cómo cada uno de los niños había comprendido lo que habían leído y cómo lo interiorizaban de acuerdo a sus vivencias. Reconocieron los prejuicios del texto tanto del autor como de los niños. Hicieron una fusión de horizontes donde cada uno aportó de acuerdo a su concepción ideas para complementar el texto. Lo leyeron en voz alta, aplicaron un sentido de cómo el texto podía influir en sus vidas y en lo que cada uno de ellos interpreta. Y finalmente hicieron interrogantes para que cada uno de los niños comprendiera de que es importante que cada uno tenga una concepción distinta cuando lee un texto o cuando pues tiene una idea. En cuanto a la recolección de datos, Gadamer no se centró en técnicas específicas. Su enfoque hermenéutico está orientado a la interpretación, el diálogo y la conciencia de nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, en lugar de entrevistas estructuradas, considera realizar entrevistas interpretativas, en donde se escuchan atentamente las respuestas y se busca comprender el contexto y las creencias del entrevistado. Permite el análisis de textos en donde considera el horizonte de expectativas del autor y cómo éstas influyen en su escritura. En lugar de simplemente recopilar datos, busca desarrollar un diálogo reflexivo, hablar con expertos, colegas o personas con diferentes perspectivas. Organiza sesiones de grupo donde los participantes puedan discutir y compartir sus puntos de vista. Fomenta la comprensión mutua y la apertura de diferentes perspectivas. Durante el proceso de recolección de datos, según Gadamer, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: el diálogo y la conversación. Gadamer abogó por la interacción dialógica, donde las preguntas y respuestas se desarrollan en un contexto de comprensión mutua. Gadamer introdujo el concepto de horizonte de expectativas. Al interpretar, debemos considerar nuestro propio horizonte y estar abiertos a la posibilidad de que otros tengan horizontes diferentes. Resaltó la tradición histórica. Al recolectar datos, debemos reconsiderar el contexto histórico y cultural en el que se encuentran los textos o las personas. Para finalizar, pues los invitamos para que puedan ampliar de manera más práctica y real lo que es la hermenéutica de Gadamer a través de esta tesis doctoral, Hermeneusis de la violencia escolar para una resignificación de la convivencia en el aula de clase en los colegios Minuto de Dios de Bucaramanga del 2023. Esta tesis está en el repositorio de la UPEL. Es una tesis de doctorado y al leerla podrán apropiar un poco más el método de Gadamer. Agradecemos a todos su atención, esperamos que todo haya quedado claro. Gracias.